Bueno, en la clase del día de hoy vamos a ver lo que es el tiro vertical. Ok, para empezar, el tiro vertical es un tema muy relacionado, tiene similitudes con el tema de caída libre. Porque si recordaremos, la caída libre nos dice que es cuando dejamos caer un objeto desde un punto, desde una determinada altura. Por ejemplo, que acá hay una persona que está en un edificio y tiene una pelota, ¿va? Y la deja caer. Eso es caída libre. Pero al contrario de acá, el tiro vertical es que nosotros vamos a lanzar esa partícula hacia arriba, ¿ok? En lugar de dejarla caer. Entonces, esto sería caída libre. Pero, tiro vertical, ¿cómo es? Ahora imaginemos que tenemos aquí a la misma persona, pero desde abajo. Y tiene su pelota. Entonces, esta persona va a lanzar la pelota, va a llegar a su punto más alto y luego va a regresar. Esto es tiro vertical. ¿Ok? Pero bueno, antes de empezar con los ejercicios y explicar más a profundidad, vamos con una breve descripción de tiro vertical. ¿Ok? ¿Qué es el tiro vertical? El tiro vertical corresponde al movimiento que se le va a dar a una partícula que es arrojada hacia arriba desde una determinada posición. La fórmula de tiro vertical va a relacionar una altura inicial determinada, una velocidad inicial y una altura final, que siempre va a ser igual a 0. ¿Ok? Y vamos a tener una aceleración, la cual es la gravedad. Y acá las tenemos anotada, que la gravedad es un valor del 9.8. Pero este 9.8 puede variar porque en algunos libros o en algunos ejercicios si especifica que usemos una gravedad de 9.81, se va a usar eso. Porque existen dos datos, dos formas de utilizarla. Me refiero a dos distintos valores, que es 9.8 y 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Por lo general, casi siempre se suele usar 9.8. Entonces, nosotros vamos a usar 9.8. 9.81 no la vamos a usar, ¿ok? Va. Ahora, ¿qué más podemos ver del tiro vertical? La partícula que nosotros vamos a arrojar a una determinada velocidad, va a tener una velocidad determinada. Que esa, conforme la partícula vaya subiendo y llegando a su punto más alto, la velocidad va a ir disminuyendo. ¿Cómo? Imaginemos de que el objeto está acá y la lanzan a una velocidad de, pongámosle 23 metros sobre segundo. Pero ahora, al llegar por ejemplo, a la mitad, imaginemos de que la velocidad ahora es de 15 metros sobre segundos. Ahora, ya casi llegando al final, llega acá y llega a una velocidad de, por ejemplo, 7 metros sobre segundo. Y ahora, al llegar a su punto más alto, a la altura máxima, acá, va a tener una velocidad de 0 metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros lanzamos esa partícula hacia arriba, cuando nosotros lanzamos esta partícula hacia arriba, esa velocidad que va a tener una velocidad inicial, ¿ok? Pero al llegar a su punto más alto, llegar hasta acá, esa velocidad va a ser 0. Y ahí se va a detener la partícula un determinado tiempo. Y luego va a regresar, va a bajar. Y ahí la velocidad va a ir aumentando. Pero algo que hay que tener en cuenta es que cuando ya es el tiempo de vuelta, cuando va a regresar esa partícula, ¿qué sucede? Esa velocidad la vamos a poner con signo negativo, porque lo que va a indicar es de que es la partícula que está en descenso. Ok, entonces, al lanzarla, la velocidad va a ir disminuyendo hasta llegar a 0. Y eso va a ser en signo positivo. Pero ahora, cuando va a regresar la partícula, cuando es el tiempo de descenso, la velocidad va a ir aumentando, pero la vamos a poner en signo negativo. Ok, no sé si nos quedó claro hasta el momento cómo es que funciona el tiro vertical. Ahora creo que podemos pasar con un primer ejemplo. Ok, creo que podemos pasar con un ejemplo para que veamos cómo funciona el tiro vertical. Ok, vamos a escribir el problemita. El problema dice así:
Se lanza una pelota hacia arriba y 4 segundos después es atrapada. Nos piden calcular con qué velocidad fue lanzada, qué altura alcanzó y qué tiempo tarda en regresar. Ok, entonces aquí tenemos nuestro primer problema. Esto creo que lo podemos dejar poco, no, esto lo vamos a dejar por acá. Ahí está. Entonces, ahora, ¿cómo pasamos a resolver este problema? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí nos está diciendo que la pelota, vamos a empezar dibujando. En estos problemas lo ideal siempre es hacer un dibujito para que nos vayamos guiando y ver cómo es que está funcionando los problemas, ¿verdad? Es lo recomendable, hacer dibujitos. Va. Entonces nos dice que una pelota se lanza hacia arriba y 4 segundos después es atrapada. Entonces podemos hacer nuestro dibujito y decir que la pelota fue lanzada hacia arriba, ¿ok? Y luego hasta acá arriba y luego regresó, ¿ok? Esto fue en un tiempo de 4 segundos. En un tiempo de 4 segundos fue que fue hasta arriba y después fue atrapado. Entonces lo primero que podemos calcular sería el tiempo de subida, porque recordemos, aquí nos están dando el tiempo pero total, porque hasta el mismo problema lo dice, que es el tiempo que se tarda la pelota en subir y en ser atrapada. Entonces el tiempo de subida lo podemos calcular solo dividiendo el tiempo. Entonces el tiempo de subida sería 4 dividido 2, que es igual a 2. Entonces en subir se tarda 2 segundos y en bajar se tarda 2 segundos. ¿Ok? Tarda 2 segundos en subir y 2 segundos en bajar. Ahora, lo primero que nos piden es con qué velocidad fue lanzada. Para eso vamos a usar esta fórmula, que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, ¿ok? El tiempo de subida. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que la velocidad final va a ser 0, ¿ok? Algo que podemos hacer siempre y que es recomendable es hacer esta tablita, ¿ok? Algo que yo siempre suelo hacer es poner datos y poner los datos que tenemos. Tenemos que el tiempo total es de 4 segundos, que el tiempo de subida es de 2 segundos, que tenemos que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Sí, ajá. Y qué cosa más. Esos datos tenemos hasta ahorita. Ok. Entonces. Y que la velocidad final es igual a 0. Ok. ¿Y por qué la velocidad final es igual a 0? Porque recordemos, cuando la partícula llega a su punto más alto, esa velocidad final va a ser 0. Porque cuando llega a su punto más alto es esa velocidad final. Es hasta donde, o sea, la velocidad, la última. Y recordemos que desde que se lanza hasta que se llega a su punto final, la velocidad va disminuyendo. Y cuando regresa va a aumentar otra vez. Entonces, una vez con esto, ya podemos pasar con la fórmula, ¿ok? Ok, ya podemos pasar con la fórmula. Ahora, la fórmula habíamos establecido que era velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo de subida. Ahora sustituimos los datos y nos queda que la velocidad final es igual a 0. Esto es igual a la velocidad inicial, que es lo que estamos buscando, con qué velocidad fue lanzada, menos la gravedad, que es 9.8 por el tiempo de subida, que es igual a 2 segundos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar, ¿ok?
lo que vamos a hacer es un despeje. Entonces, vamos a operar primero esto. Sí, dale. Menos 9.8 por 2. ¿Cuánto es? Entonces vamos a nuestra calculadora y metemos menos 9.8 por 2. Eso es igual a menos 19.6. Ok. Menos 19.6. Entonces ahora, velocidad inicial es igual a 19.6 metros sobre segundos. Ok. Aquí no me da espacio para poner dimensional. Es igual a metros sobre segundos. Ahí está. La velocidad inicial es de 19.6 metros sobre segundos. Esta es la velocidad inicial a la cual se va a lanzar. Ahora, ¿qué más nos piden calcular? Nos piden calcular qué altura alcanzó. Ahora, para calcular la altura que alcanzó, vamos a usar la siguiente fórmula, la cual es altura máxima es igual a velocidad inicial por tiempo de subida menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado de subida. El tiempo de subida al cuadrado. Ok, ahora vamos a sustituir valores. Ok, altura máxima es igual a velocidad inicial, que ya conocemos que es 19.6. Ok, 19.6 por el tiempo de subida, que es 2. Ok, menos un medio por la gravedad, que es 9.8, y por el tiempo de subida al cuadrado, que es 2. 2 al cuadrado es 4. Ok. Ok, entonces lo ponemos acá de una vez, o si quieren dejémoslo como 2 al cuadrado. Ahora hay que operar todo esto. Vamos a empezar con el 19.6 por 2 es igual a 39.2 menos un medio por la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado. Ok. Ahora sigamos operando. Ahora es altura máxima es igual a 39.2 menos un medio por 9.8 por 2 al cuadrado. Metamos nuestra calculadora y miremos cuánto nos queda. Es menos un medio por 9.8 por 4, porque 2 al cuadrado es 4, y eso nos queda que es igual a menos 19.6. ahora restamos y nos queda que es 19.6 metros la altura máxima. Ok, ahora nos dice qué tiempo tarda en regresar. Ahora ya tenemos la velocidad, con la velocidad inicial, o sea, con la velocidad con la que fue lanzada, que es 19.6 metros sobre segundos. Luego, ¿qué altura alcanzó? Que es 19.6 metros. Y por último, ¿qué tiempo tarda en regresar? Tarda en regresar 4 segundos, porque son 2 segundos de subida. Son 2 segundos de subida. Y son 2 segundos de bajada. Entonces, ese sería el primer problema. No sé si queda todo claro. Ahora vamos con el siguiente problema. Ok. Ahora, el siguiente problema, ¿qué nos dice? Venimos acá y ponemos. El problema nos dice: se dispara verticalmente hacia arriba un objeto desde una altura de 60 metros y se observa que emplea 10 segundos en llegar al suelo. ¿Con qué velocidad se lanzó el objeto? Ok, ese es el siguiente problema.
sea, que nos dice que se dispara un objeto verticalmente hacia arriba desde una altura de 60 metros y se observa que emplea 10 segundos en llegar al suelo. ¿Con qué velocidad se lanzó el objeto? Ok. Entonces, primero que nada vamos a hacer nuestro dibujito para poder guiarnos de cómo va el problema. Va, entonces nos dice que es desde 60 metros que se dispara verticalmente el objeto. Entonces vamos a hacer un edificio de una altura de 60 metros. Y dice que desde acá es lanzado un objeto nos dice que desde ahí es lanzado un objeto, ¿ok? Desde una altura de 60 metros. Entonces, una vez ya quedando claro con el dibujo de cómo es que está funcionando, y nos dice que emplea 10 segundos en llegar al suelo, ok. Entonces, primero que nada vamos a hacer nuestra columna de datos para comenzar a resolver el problema, ok. Datos, ok. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la altura inicial va a ser de 60 metros. Vamos a tener que la velocidad final, como siempre, es 0, ¿ok? Velocidad final es igual a 0. La posición final, o sea, la y final, si queremos verlo así, es igual a 0. Y la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos. Y nos faltaría un dato más, creo yo. La velocidad inicial, eso no la conocemos. Nos faltaría la velocidad inicial. Eso es lo que vamos a buscar. Bueno, ahora, ¿cómo empezamos? Como nos están pidiendo la velocidad en la que se lanzó el objeto, podemos empezar usando una ecuación, la cual es esta, que nos dice que la altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok. Entonces, sustituyendo en la fórmula, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que y es igual a 0, y inicial. Bueno, y inicial va a ser 60 más la velocidad inicial por el tiempo. Se nos olvidó poner acá ese dato, que el tiempo es de 10 segundos. Okay. Entonces, velocidad inicial por el tiempo, que es 10 segundos, menos 1/2 por 9.8 por 10 al cuadrado. Ok. Entonces ahora sería de resolver las operaciones. Ok. Entonces, vamos a operar primero esto que está del lado derecho, que es el menos 1/2 por 9.8 por 10 al cuadrado. Entonces vamos a nuestra calculadora y ponemos menos 1/2 por 9.8 por 10 al cuadrado. Ok. Eso nos da un resultado de menos 490. Ok. Tenemos menos 490, que 0 es igual a 60 más velocidad inicial por 10 menos 490. Entonces ahora podemos efectuar una suma que es podemos efectuar 60 y 490. Entonces nos quedaría 0 es igual a 60 menos 490 menos 430 más velocidad inicial por 10. Ahora pasamos el 430 al otro lado
nos queda 430 es igual a velocidad inicial por 10, ¿ok? Ahora, pasamos el 10 a dividir, entonces nos queda 430 dividido 10 es igual a velocidad inicial. Hacemos la operación y nos queda que la velocidad inicial es de 43 metros sobre segundo, ¿ok? Ahora podemos pasar con otro problema, ¿ok? Entonces, ¿con qué velocidad se llegó a lanzar el objeto? La velocidad inicial va a ser 43 metros sobre segundos. Entonces, explicando aquí el problema, que lo que sucedió, empezamos que desde una altura de 60 metros nosotros disparamos ese objeto a una velocidad de 43 metros sobre segundo. Y esto tardó 10 segundos en llegar al suelo, ¿ok? Y tuvo una velocidad final de 0. Entonces así sucedió el problema. Entonces ahora vamos con otro problema, para ir finalizando y que quede todo claro, ¿verdad? Ok, vamos con este problema que dice lo siguiente. Un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 25 metros sobre segundos. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a su punto máximo? Ok, ahora ¿cómo resolvemos este problema? Primero, lo que nada es hacer un dibujito. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el primer problema? Nos está diciendo de que un objeto, un proyectil, por ejemplo una pelota, se lanzó verticalmente hacia arriba con una velocidad de 25 metros sobre segundo. ¿Y cuánto tiempo tarda llegar hasta su punto máximo? O sea, que sería acá, hasta el punto donde se convierte en cero. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar a ese punto? Ok, vamos con nuestra tablita de datos. Ponemos datos. Ponemos que la velocidad inicial es de 25 metros sobre segundos. La velocidad final va a ser 0. Y la aceleración o la gravedad va a ser 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, ¿qué fórmula vamos a usar? Recordemos la fórmula que tenemos. La de la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces, sustituimos y ponemos que velocidad final es 0, velocidad inicial es 25, menos 9.8 por el tiempo. Operamos 25 menos... Podemos operar, ¿verdad? Podemos pasar ahorita el 25 al otro lado o no, pues. Entonces ahora ya con estos datos lo que podemos hacer es despejar el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es despejar. Pasamos la velocidad inicial al otro lado. Ok, menos 25. Y pasamos al 9.8 a dividir. Entonces nos queda menos 9.8 es igual al tiempo. 25 menos 25 dividido menos 9.8 nos queda un resultado de 2.55 segundos. El tiempo va a ser igual a 2.55 segundos. Eso va a tardar en llegar a su punto más alto. ¿Ok? No sé si ha quedado hasta el momento claro estos problemas. Eso sería básicamente tiro vertical. Recapitulando, tiro vertical es cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba y va a llegar a un punto máximo en el cual esa velocidad va a ser 0. Y la velocidad cuando la lanzamos hacia arriba
va a ir disminuyendo. Y después de llegar a ese punto máximo, cuando va a regresar, la velocidad va a ir aumentando, pero en signo opuesto, para mostrar que el objeto está en caída. Entonces, en eso consiste tiro vertical. No es tan complicado y es muy similar a caída libre, solo que este tiene tanto subida como bajada. ¿Ok? Entonces, como consejos finales sería siempre tratar de dibujar el problema y interpretar los datos y mejor dicho, interpretar el problema y ver qué nos están pidiendo, o sea, qué está sucediendo en el problema. Y en base a eso podemos hacer un dibujo, un esquemático, por decirlo de algún modo, para así poder irnos guiando, porque sin un dibujo puede llegar a ser un poco complicado estar entendiendo, esto es así o así está el objeto. Por ejemplo, con el problema que hicimos, que fue se dispara verticalmente hacia arriba un objeto desde una altura de 60 metros. O sea, si no nos imaginamos el problema y no lo dibujamos, podemos confundirnos y decir, esa altura es la altura final a la que llegó. Pero no, esa altura es desde la que se lanzó el objeto. Entonces, lo mejor es siempre dibujar, luego hacer nuestra columnita de datos, poner qué datos tenemos y finalmente comenzar a sustituir en las fórmulas y usar despejes por si algunos datos no nos piden. Entonces, como por ejemplo en el otro problema vimos el tiempo, solo fue despejar la fórmula y obtuvimos todo eso, ¿verdad? Porque las fórmulas son proporcionales, o sea, las magnitudes están relacionadas entre sí. O sea, vimos cómo se relaciona el tiempo, la velocidad, la altura, todo eso se relacionan entre sí. Entonces, gracias a eso podemos hacer despejes. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.